me escucha. 12:32 de la tarde, de vuelta con su programa favorito, Metrópolis, en el 92.9. Y esta música que usted escucha de fondo, que es parte de nuestro equipo creativo, un tal Sir Paul McCartney que trabaja para nosotros hace un tiempo, nos indica que hay un llamado telefónico, que está funcionando nuestro teléfono, porque al otro lado de la línea hoy está Daniel Jaude, alcalde de Recoleta. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas tardes. Muy bien, Felipe. Un abrazo a Cristian, Rodrigo. Rodrigo, hola, Gómez. Daniel. Espérese, no, que esto es inaceptable. Rodrigo Gómez, quien fuera capitán de Palestino. Sí, señor. Demórese un poquito. Más cuidado. Gran Rodrigo. Ahí sí. Oye, un abrazo a los tres y además un abrazo a todos y a todas quienes nos están escuchando. Daniel Jaude, por favor, con matices nuevos, porque sé más o menos lo que podría contestar y todos los que están escuchando también. ¿Qué le pareció importante, qué le pareció, para bien o para mal, del discurso de ayer del presidente Piñera? A ver, yo tengo la sensación de que el presidente Piñera tiene una dificultad ya estructural para escuchar, ¿no? Y que la misma dificultad estructural que tiene para escuchar hace que diga cosas que no se atienen mucho a la realidad. O sea, creo que fue un discurso que además no aporta mucho. Uno entenderá que no referirse en términos bastante más positivos a lo que ha pasado en términos del movimiento social, porque usted comprenderá que el acuerdo que se firmó el jueves no se firma por voluntad de los parlamentarios ni por voluntad del gobierno, sino que se firma por la gran presión de la ciudadanía durante 30 días, que además ya se dio cuenta qué es lo que tiene que hacer cuando las cosas no van bien, ¿no? En ese sentido, déjeme interrumpirlo un segundo nomás. Una de las peticiones del movimiento social, o de algún sector del movimiento social durante mucho tiempo en este mes, fue renuncia a Piñera, que se fuera el presidente. ¿Le parece, desde el rol que uno espera de un presidente, que de alguna forma, más allá de no ser desde la renuncia real, pero que de alguna forma ha renunciado a gobernar Sebastián Piñera? O sea, claramente, primero voy a terminar diciendo una cosa. Ayer además me pareció muy mal esto de la amenaza velada, de que habían dos opciones, por la razón o por la fuerza, y por ahora optamos por la razón. Es una amenaza velada que va en la misma línea de dirección de declararle la guerra a los ciudadanos, ¿no? Ahora, evidentemente lo que usted pregunta es tan cierto porque este gobierno terminó. Piensa tú que un gobierno que es elegido con un programa va a tener que seguir gobernando aquí en adelante con cosas que nada tienen que ver con su programa. O sea, no hay ni un mínimo del programa que haya quedado en pie. Por lo tanto, lo que vamos a vivir en el tiempo que queda, si es que el presidente sigue en su cargo, ¿no? No es su gobierno, no es el gobierno de la derecha, sino que es el gobierno que ha impuesto la ciudadanía, y el programa que ha impuesto la ciudadanía, mediado por un Congreso y por un gobierno que tienen dificultad para entender y que tienen dificultad para escuchar. Daniel Jaude, la reunión del otro día, que fue llamada el Acuerdo por la Paz, no tuvo al Partido Comunista como uno de los participantes. Ya sabemos más o menos cuáles han sido las razones, cuál es el análisis que hace el Partido Comunista de esa reunión, pero me quiero detener en un tema que a mí al menos me parece relativamente complejo. ¿Usted comparte el juicio de lo que ahí hubo fue una cocina política? Porque uno puede estar de acuerdo o no en la forma, en qué va a pasar de aquí en adelante, no sé qué, pero se hizo en el Congreso, se hizo con gente del Congreso, en las oficinas del Congreso. ¿Es eso una cocina política, lo que entendemos todos por cocina política? A ver, es que yo creo que sí, que es una cocina política, y te lo voy a explicar por qué. Uh-huh. Porque es parte de lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos 30 años, ¿no? Y lo que no entiende la gente es que una de las cosas, lo dice la cadena hoy día, que es la encuesta que paga el presidente de la República, ¿no? En la encuesta de Piñera, el 84, el 90% quiere nueva constitución, y el 63% dice que no quiere que la escriban los políticos que están en el Congreso por ningún motivo. ¿Por qué? Porque está tan desprestigiado que finalmente que ellos nos impongan, entre comillas, un supuesto acuerdo sin haberse reunido jamás con el movimiento social, sin haberse reunido jamás, ¿no? Y más encima, aceptando que la derecha te ponga las mismas amarras que puso Jaime Guzmán en la Constitución, evitando convocar a lo que la gente pide, que es una asamblea constituyente, porque aquí no hay asamblea constituyente.
Todos sabemos que una asamblea constituyente es una asamblea, primero, que es completamente soberana y que no admite reglas desde su propio exterior, se da su propia regla. Por ejemplo, déjame parar un segundo ahí, porque eso es interesante, porque uno de los temas que no se ha conversado tanto en estos 2 o 3 días. Aún si ganara la alternativa de esta convención constituyente, desde su perspectiva, esto no sería una asamblea porque estaría amarrada, digamos, por una serie de requisitos. Sí, pues, absolutamente. De hecho, mira, han puesto para tratar de empatar el ejemplo de Bolivia. ¿Cuál es la diferencia del quórum de Bolivia con el quórum de Chile? Que allá se lo dio la Asamblea Constituyente, una vez que ya estaba instalada. Discutió a su propio poder. Y segundo, que además decía que los disensos los iba a salvar la ciudadanía en un plebiscito de salida. Acá no van a haber disensos del plebiscito de salida. O sea, acá se va a plebiscitar solo lo que la Asamblea acuerde con poder de veto de 1/3, ¿no? Por lo tanto, ya no es Asamblea Constituyente, no es soberana, además es súper mañoso y sospechoso. Mi compañero Bombo Fica diría sospechosa la verdad, esto de que sea obligatorio el voto en el plebiscito de salida, pero no en el de entrada, porque la derecha insiste y va a apostar a que los que se movilizaron no salgan a votar. Entonces, hay tantas cosas, además, a mí me parece impresentable, disculpa que te lo diga así de duro, que no hayan cuotas de género y que no hayan cuotas protegidas para nuestras primeras naciones. O sea, después de cuántos años vamos a terminar entendiendo que necesitamos incorporar. Y si no era el minuto para incorporarlo con una cuota protegida para los pueblos originarios, este minuto no sé cuál va a ser. Daniel, y así todo, reconociendo que hay una serie de problemas, hay una serie de cosas que podrían haber sido mejor, ¿es mejor restarse? A ver, es que son dos cosas distintas. Este país, que todavía sigue siendo un país binario en donde todo se habla en blanco y negro, positivo o negativo, hombre, mujer, sí o no, le cuesta entender la diferencia entre no firmar un acuerdo y restarse. Mira, el Partido Comunista no fue partidario de la salida pactada que los mismos que firmaron el jueves firmaron en el año 90. No firmamos esa salida, pero nunca nos restamos. Okay. Es distinto. Yo no puedo firmar un texto en donde no se hace ninguna sola alusión a la violación a los derechos humanos, en donde no se convoca una comisión de verdad, justicia y reparación, en donde los 23 muertos, que son el gran legado de Piñera, en donde los miles de detenidos, los torturados, los globos oculares perdidos, ni siquiera aparecen por ningún lugar. Yo no lo puedo firmar. Y el Partido Comunista no lo puede firmar. No puede firmar, escúchame, no puede firmar nada, no puede firmar esa hoja, porque esa hoja es un acuerdo que además está hecho a espalda de la ciudadanía, no contempla los mínimos acuerdos que eran necesarios. Distinto es que uno diga lo mismo que dijimos antes, vamos a participar en todo el proceso si se lleva a cabo. Obvio que sí, venimos participando en las elecciones a pesar de que no nos gustaba la Constitución, el binominal, el sistema partido, venimos denunciando lo mismo que denuncia hoy día el movimiento hace 30 años y participamos igual, porque el Partido Comunista es el partido más institucional de Chile, nunca ha estado a favor ni de un golpe ni del autogolpe, ¿no? Y efectivamente somos de los que estamos en el movimiento social desde siempre y por lo tanto tenemos nuestros resguardos. Pues. Nosotros podemos participar en todo, como lo hemos hecho siempre, pero firmar un documento que no contemple lo mínimo necesario que era considerar al movimiento social y sus demandas, créeme que hubiera sido un disparo en los pies. En ese sentido, Daniel, ¿sí? ¿Puede ocurrir lo que ocurrió en el 88, por ejemplo, que teniendo razonables o no razonables dudas respecto al proceso del plebiscito del sí y el no, el Partido Comunista no participó en eso, pero dio libertad a sus militantes para decir si ellos querían participar o no? No, eso no es efectivo, Felipe. A ver, aclarémoslo. En esa época. ¿Sí? No, pues en el 88 el partido llamó a votar en el plebiscito y llamó a votar por Elwin. Lo hizo tardíamente cuando empezaron a aparecer algunas de las garantías mínimas que exigíamos. De hecho, eso coincide con el desarme del Frente Patriótico. El partido, cuando decide ir al plebiscito en el 88, decide terminar con la política de rebelión popular. Y ahí que se descuelgan algunos y siguen por la vía propia. Pero nosotros en ese minuto decidimos participar. Estábamos de acuerdo, estábamos de acuerdo ni con la salida pactada, porque nosotros exigíamos en esa época elecciones libres y nueva constitución. Fuimos el único país de toda Latinoamérica que salió de la dictadura y mantuvo el modelo y mantuvo la constitución de la dictadura gracias a un acuerdo entre la Concertación y la derecha que
que es lo mismo que hicieron el jueves. Ya, entonces te pregunto al revés, corrigiendo ese error histórico, si se da, ¿qué situación el Partido Comunista podría, no digamos firmar, pero sí decir, ok, estoy exactamente y 100% de acuerdo con cómo avanzar este proceso? O sea, para estar 100% de acuerdo necesitamos primero que se dialogue y que se reconozca la paternidad del proceso. O sea, aquí que nadie diga, porque esto es un mito, Felipe, decir que este proceso y este movimiento no tuvo conducción. Que esto fue autoconvocado y espontáneo, eso lo quieren decir los intelectuales de derecha y los intelectuales socialdemócratas como Carlos Peña y otros, que han sido los adalides de este modelo y del acomodo, los que no se dieron cuenta de lo que estaban fraguando hace 30 años. ¿No? Ellos son los que nos llevaron hasta aquí. Aquí hubo conducción, mira, la CONES, la ACES, la CUT, la NOMA AFP y la ANEF y otras organizaciones sociales vienen llamando a protestas por exactamente las mismas demandas hace 30 años. Lo que hay aquí es un salto cualitativo que pasa de una huelga económica en donde cada sector solo se moviliza por las demandas propias a una huelga política en donde todos los sectores se ponen de acuerdo y reconocen en el modelo y en el sistema político vigente, ¿no?, su principal enemigo y su principal adversario, y por lo tanto esa huelga tiene otra dimensión y por lo mismo logra la masividad que logra. Pero de ahí a decir hoy que esto fue de un día para otro, eso es no entender la diferencia entre los 30 pesos y los 30 años. Entonces aquí nosotros vamos a participar. Daniel. Hay que darle el protagonismo y lo segundo es, y estamos pidiéndolo, y esperamos que esto se resuelva además, porque todavía hay un espacio para resolverlo en el Congreso, porque esto es una ley que tiene que pasar por el Congreso, que se incorporen las cuotas de género y que se incorporen cuotas protegidas para nuestras primeras naciones y que se incorpore una comisión de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violación de los derechos humanos. Daniel, el fin de semana nos enteramos que dentro del Frente Amplio, dentro de los distintos partidos del Frente Amplio, hubo quiebres producto de la definición, si se firmaba o no se firmaba, quiénes estaban de acuerdo, quiénes no estaban de acuerdo. Sabemos que históricamente el Partido Comunista es ordenado, es bastante pragmático. ¿La definición la tomó Guillermo Tellier solo como presidente del partido o consultó con sus bases, consultó con los diputados? ¿A usted le consultaron acerca de la definición? Mira, en el Partido Comunista nunca las decisiones las toma el presidente. Hay una comisión política y hay un comité central que en situaciones de emergencia como en la que estábamos ha estado casi reunido en pleno todos los días en distintas partes de la capital, no tomando decisiones de manera permanente. El comité central tiene 80 miembros, la comisión política tiene casi 24, ¿no? Y todas las decisiones que el partido la toma con consulta con los miembros de ese cuerpo y todos los diputados y varios alcaldes somos parte de ese cuerpo de dirección nacional. Eso es lo que nos diferencia de los otros partidos. Nosotros podemos tener discrepancias en el seno del partido, pero que las procesamos de manera distinta y que consideramos que después de procesarlas actuamos con unidad en la acción, y eso es lo que distingue al Partido Comunista de todos los otros, porque además te digo, no solo hubo que en el Frente Amplio, todos los partidos de la Concertación tienen gente que hoy día se está descolgando, tanto así que te voy a dar un dato. Antes del acuerdo del jueves era súper difícil conseguir las firmas para la acusación constitucional contra Piñera. Después de la firma del acuerdo del jueves, ya tenemos las firmas de sobra y las vamos a presentar con casi miembros de todos los partidos de la oposición. ¿Eso sería cuándo? No sé si es mañana o pasado. Se está afinando el texto definitivo, porque además hay que entender una cosa. Una de las cosas que exige el movimiento en este tránsito desde la huelga económica a la huelga política es que, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 200 años en la historia del país, en donde todas las masacres de gente, de trabajadores, de familias completas, desarmadas, que solo protestan por mejoramiento de sus calidades de vida, han quedado absolutamente impunes, y las víctimas y sus amigos, sus familiares, han tenido que acostumbrarse a vivir y crecer en un país en donde las calles llevan los nombres de los asesinos, las plazas tienen monumentos para los asesinos, los edificios públicos tienen monumentos y tienen homenaje a los asesinos, y eso también tiene que cambiar. Tanto los responsables penales como los responsables políticos tienen que empezar a pagar. Mandar a matar a la gente y declararle la guerra a su pueblo no le puede seguir saliendo gratis a nadie en ningún país del mundo. Y yo le pido a la gente que no entiende esto, porque además la acusación constitucional es un instrumento absolutamente democrático de esta Constitución de la que tanto le gusta a la derecha, que está precisamente contemplado para salir de las crisis cuando a los gobiernos se les da de las manos, se les sale de las manos, y esto claramente eso, hay infracción grave a la ley,
se puso en peligro la seguridad nacional y por lo tanto esperamos que todos se pongan en el lugar de los padres, de los hijos, de los abuelos, de los hermanos, de los tíos, de los sobrinos, de aquellos que perdieron los ojos, de los que perdieron la vida, porque esto no puede ser gratis. Daniel Jadwe, estamos conversando con el alcalde de Recoleta. Decía recién que esto no es un movimiento que partió de la nada, no es un movimiento intuitivo, como algunos han pretendido decir, sino que viene de hace mucho rato y sobre todo conducido por instituciones sociales. Y partidos políticos. Eso te iba a decir, ¿incluyes al Partido Comunista en esto? ¿Incluyes al Frente Amplio? ¿A quiénes incluyes entre conductores de lo que hemos vivido en este último mes? O sea, yo creo que parte de los dirigentes del Frente Amplio y por supuesto los dirigentes del PC y todos los militantes del PC hemos estado, o sea, te lo digo en primera persona, marché en la década de la dictadura en el 80, marché con Rodrigo Rocco, con Marisol Prado, con Iván Liers en el 94, 95, 96, 97, marché en el 2001 con los primeros pingüinos, marché en el 2006, marché en el 2011, marché en el 2016 cuando mi coalición era gobierno, ¿no? Y esto lo han hecho todos. Tú no me podrás decir... Ya, pero eso es participar y estar de acuerdo con el movimiento. Distinto es conducirlo en términos de decir, qué sé yo, el día de la marcha histórica del 1.500.000, decir, esto lo llamamos nosotros. No, pues sí, a ver, hubo una convocatoria. A mí me llama la atención los medios que tienen mala memoria, porque el día anterior informaban que había convocatorias desde Unidad Social, que es el conglomerado de organizaciones. Al día siguiente todos informaban que aquí nadie había convocado, lo que era evidentemente falso. Convocaron organizaciones sociales, pero te digo que además todas las manifestaciones que este país ha tenido en los últimos 30 años siempre han tenido alguien que convoque y que dirige. Más allá de cuántos van y si todos se sienten representados por el que convoque y dirige. Y por lo tanto plantear que esto es simple asambleísmo y espontaneísmo popular es sencillamente no querer ver la realidad y seguir en la burbuja en la que vivía el presidente y su sector político, que hasta hace 4 semanas decían que este país era un oasis, que la Constitución era perfecta, que el modelo era perfecto y que todo se les vino abajo y por eso cerraron por fuera y terminó el gobierno, digamos. Daniel, es cierto que este movimiento social, este estallido social trajo muchas cosas en corto plazo. En un mes conseguimos un cambio de gabinete, se consiguió una nueva constitución, o el proyecto de una nueva constitución, se consiguió muchas cosas, pero también ha sido acompañado de la violencia que muchas veces llegó a quemas de estaciones de metro que nadie las esperaba, que fueron muy violentas y que afectan mucho a gente que está día a día usándola. ¿Cómo recibes tú eso y qué te parece a ti? Mira, yo no he escuchado a ningún actor político, hay otros a los que interesadamente dicen que algunos no lo han hecho. Todos hemos condenado la violencia de manera tajante. Todos hemos condenado la violencia, la delincuencia, de manera absolutamente clara. Y no la justificamos. Algunos tienen la duda de si efectivamente sin esa violencia hubiera cambiado algo. Y otros, y yo analista, y yo además soy sociólogo, otros dicen, bueno, pero igual que en las familias los hijos están educados a imagen y semejanza de los padres, ¿no? Aquí tenemos un presidente de la República que estafó con el Banco Talca no sé cuánta gente que hoy día es presidente de la República, que evadió durante tanto tiempo las contribuciones de su casa y que es presidente de la República. Entonces, cuando uno vota por delincuentes, después no se puede quejar de la delincuencia. Tenemos en el Congreso una cantidad de personas que han devuelto plata para ir a la cárcel. Tenemos al Estado protegiendo a gente que financió irregularmente sus campañas porque no fueron capaces los del Servicio de Impuesto Interno de mandar las querellas. Entonces, no le digan a la gente, después de que todo el sistema político y los que dirigen el país, ¿no?, se convierten de esa manera y defienden a los delincuentes que se coluden y que les dan clases de ética. O sea, yo a todos los que están presos hoy día por los desmanes no me atrevería a darles más de clases de ética si después de todos los otros que no han pagado ni uno, ¿cachai? Porque esto es un tema país, po. Hay que ser bien cara de raja para decir que efectivamente te molesta la delincuencia después que hemos actuado como país como hemos actuado. Entonces yo ahí pido un poquitito de cordura y mesura a todos los líderes del orden, ¿no? Porque el orden que teníamos hasta antes de esta manifestación, habían varios delincuentes que estaban en las esferas de toma de decisiones. Y en ese mismo ámbito, y ya como sociólogo, como analista, ¿tiene ya una tesis de dónde viene esa violencia? ¿Es una mezcla? ¿Es intuitiva? ¿Es de un sector determinado? Como dijo alguna vez el presidente, ¿son alienígenas o gente que llegó afuera? ¿De dónde puede haber venido esa violencia? ¿Es una suma de factores? ¿Está el narcotráfico? Yo creo que una suma de factores. Incide el cómo se
vive la sociedad en su cotidianidad. Nosotros somos una sociedad que glorificamos la violencia todos los días en la televisión, las películas que se dan, los programas de televisión, lo que se exalta, lo que se muestra, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que es mucho más complejo y profundo, porque hay variables que inciden en el comportamiento humano, que es cuando se naturaliza desde la cultura dominante la violencia como forma de resolver los conflictos. O sea, imagínate que aquí la derecha le critica la violencia que no logra controlar el movimiento. Pero el movimiento y la oposición a este modelo, cuando no le gusta el gobierno, no le gusta el modelo, organiza paros, tomas, cortes de ruta, manifestaciones y protestas. La derecha, cuando no le gusta un gobierno, organiza golpes de Estado. Si eso Chile lo sabe, entonces, por favor, hay que poner las cosas en el contexto. Yo todavía no he escuchado a nadie de la derecha decir que lo que no debía pasar en el 73 era la violación de los derechos humanos que vinieron después del golpe, sino que lo que no debía pasar era el golpe, porque los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, nunca con menos. Por eso que nosotros proponemos que en la nueva Constitución haya revocatorio, haya referéndum, haya plebiscito, de tal manera que cada vez que tengamos un conflicto que el sistema político no pueda resolver, lo resuelva la ciudadanía. Los que están en contra de esto se reservan el derecho a organizar golpes de Estado con potencia extranjera. Mira un poquito lo que pasó en Bolivia, que a mí me terminó dando mucha rabia, mucha pena, mucha indignación, pero además mucha risa. Y eso que yo nunca estuve de acuerdo con que Evo se repostulara, pero cuando llega una presidenta que acaba de surgir después de un golpe que se supone que era en un país donde habían puros problemas ciudadanos que había que resolver, y la primera medida política que hace el gobierno es reconocer a Juan Guaidó, ¿no? Que es un presidente encargado de Venezuela. O sea, aquí hay una mano mora que tenía intenciones completamente distintas a las del pueblo boliviano, que hoy día está siendo masacrado en las calles por el ejército y la policía. Alcalde, quería preguntarle respecto de la situación de su comuna, Recoleta, porque uno ve que han habido saqueos en otras comunas, se han quemado sucursales bancarias, ¿para qué hablar del estado en que han quedado algunas estaciones de metro? Esta madrugada, esta mañana, se intentó quemar un acceso a la estación Patronato, algo medio extraño, digamos, en su comuna, porque no había ocurrido. Le pregunto por esta situación y por qué cree usted que en su comuna en particular no ocurrieron situaciones tan graves como las que se vivieron en otras comunas. Bueno, lo primero es denunciar que hace rato que la UDI y los republicanos de este país, que son los menos republicanos que existen en Chile, digamos, vienen tratando de inducir que alguien venga a hacer actos vandálicos acá. A todos estos como Morega y como otros, la Evelyn Matei y todos que han dicho, oye, qué raro que en Recoleta no pase nada, es porque los comunistas están detrás de todo esto y esto lo demuestra. Bueno, yo primero lo quiero condenar abiertamente porque es una incitación al odio que es brutal. Yo estoy estudiando acciones legales contra varios de ellos, precisamente porque esto me parece que es una inducción a que vengan a vandalizar Recoleta. Lo que no ha pasado, no es que no haya pasado, ha pasado menos que otras comunas, significativamente menos, y eso lo reconocemos. Pero también tenemos la explicación. Mira, el movimiento salta a la calle y estalla porque hay un encarecimiento significativo del costo de la vida que es paulatino, que es sistemático, ante la mirada indolente de las autoridades. ¿Qué ha pasado en Recoleta? Hace 7 años que Recoleta viene bajando el costo de la vida de todos sus ciudadanos a través de iniciativas populares como la farmacia, la óptica, la librería, la disquería, escuela abierta, la licencia de conducir gratuita para los cuartos medios y una serie de otros de otras intervenciones en el modelo, ¿no?, que hacen que la gente no tenga tanta rabia como en el resto del país. Daniel, y a propósito de iniciativas municipales, ¿cómo ha funcionado la recepción de los alumnos del Instituto Nacional y del INBA? Maravilloso. Mañana los estamos recibiendo, se incluyeron 700 alumnos, 122 profesores, y ya estamos planificando, mañana partimos con las clases, y va a ser un tremendo éxito, ¿eh? Tanto como ha sido la Universidad Abierta, que en el segundo semestre tiene 3.500 alumnos, y que ya para el próximo semestre, con más de 170 cursos, el próximo semestre vamos a tener 200 cursos y ya establecimos los cursos online, va a tener más de 10.000 alumnos, y yo creo que esa misma experiencia es la que nos ha permitido salir a respetar el derecho a la educación que se les negó en Santiago, entregándole a través de la UAR, y esto es súper importante decirlo,
no compitiendo entre sostenedores porque no es nuestro rol, a través de la Universidad Abierta Recoleta para entregarle todos los contenidos que no lograron obtener este año por las decisiones de su sostenedor. La última, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, porque en el ADN de este programa sigue estando el fútbol. ¿Debiera volver el fútbol? ¿O sería una mala idea y sería una especie de traición al movimiento social? Yo no lo pongo en esos términos. Yo no creo que jugar o no jugar sea traición o no traición al movimiento social. Yo creo que la decisión tiene que ser tomando en consideración la perspectiva multivariable que tiene el país. O sea, yo hoy día no sé si encuentro muy acertado, ¿no?, juntar a 40.000 personas o 20.000 personas en un solo lugar, con la rabia viva, con la sordera de muchos, ¿no?, en un escenario en donde además tenéis casi la certeza que la mitad de los que vayan van a terminar enojados y frustrados. Porque el que gana en una de esas se retira en paz, pero el que pierde, pues yo creo que la prudencia no aconseja más que si es traición o no. Yo creo que efectivamente desde las esferas del poder y de los gobiernos tomamos decisiones racionales. Yo por eso creo que hay que esperar que se calme un poco más la situación del país y que efectivamente la gente vaya viendo avances más concretos en sus demandas, de tal manera de poder, entre comillas, volver a retomar lo que tanto nos gusta a todos. Y aquí entre nos, y esta sí es la última, ¿esbozó una sonrisa cuando el plantel de la selección chilena de fútbol, luego de reunirse, decidió no ir a jugar a Lima como apoyo al movimiento social? Porque no había pasado nunca, le adelanto el dato, en esos términos en la historia del fútbol chileno. A mí me dio un poquito de orgullo y de satisfacción, porque además se dio en un marco en donde el voluntarismo por normalizar de un gobierno que no escuchaba a nadie. Te quiero contar que yo llevaba una semana pidiendo que suspendieran la COP y la PEC en Chile porque era absolutamente estúpido pensar que se podían desarrollar con normalidad todos estos eventos internacionales en el ambiente que había en nuestro país. Además, vuelvo a decirte, no por tradicional o no escuchar, sino que desde la perspectiva de una toma de decisiones racional de un gobierno. ¿Quién aseguraba la seguridad de nadie? Los niveles de tensión hubieran sido pero brutales. Entonces, todas estas decisiones que se toman haciendo correr riesgo a la ciudadanía y al país y que ponen en jaque la seguridad de la nación, yo creo que son bien irresponsables. Por lo mismo debo decirte que sentí mucho orgullo por nuestra selección nacional cuando hicieron ese. Gracias, Daniel Jadwe, por recibir nuestro llamado. Gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo. Ahí estaba Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta en Metrópoli, el 92.9. ¿Cómo va la encuesta antes de ir al próximo corte? Bien, la encuesta a esta hora suma 1.178 votos. Sigue siendo quien encabeza las preferencias, Ivo Basay, con un 37%. Repita la pregunta para el que llegó tarde al programa. Con el hashtag MetrópolisMes, Felipe, si Reinaldo Rueda se va, ¿quién te gustaría que lo reemplace? Con un 37%, Ivo Basay encabeza las preferencias. Segundo está Gabriel Heinze con un 26%. Tercero, Gustavo Quinteros con un 22%. Y un 16% se inclina por la opción de Rafael Dudamel. Elvis Andana dice con el hashtag MetrópolisMes, Ivo, porque sabe adecuarse a lo que tiene y saca provecho de eso. Mauro Bernier nos propone otra opción que no está en las dispuestas, como el nombre de Ariel Holland. Y Esteban Cárdenas dice, difícil, estando Arturo Vidal, no sé quién tendrá la capacidad de ordenarlo en el campo. En Facebook mucha gente participa y bueno, la verdad que dicen que ojalá que se vaya luego Rueda. Hay de todo, hay gente que piensa que sí, gente que piensa que no. Siempre depende de las personalidades también, ¿no? Siempre hay gente que piensa que lo que viene, sea lo que sea, va a ser mejor. Puede ser peor. O peor. Y hay gente que piensa que lo que viene siempre un cambio puede ser para mejor. Sí, la verdad es que hay demasiado historias en la vida futbolística que podrían, y en la vida en general, que podrían servir para llevar agua a un molino o al otro, porque muchas veces se ha cambiado para peor y muchas veces también se ha cambiado para mejor. Así es. Vamos a la pausa y profundizamos en la elección de este nuevo entrenador, o si no, o si continúa Reinaldo Rueda dirigiendo a Chile. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha.